Bien, aquí tenemos las primeras. La mejor manera de entenderlas es que podamos hacer ejemplos de cada una de ellas, ¿vale? A representa a cualquier número o conjunto de números. Por ejemplo, puedo tener una expresión que me diga que 3 está elevado a la 0, por lo tanto me dice que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Ese número puede ser una variable. Por lo tanto, si x está elevado a la 0, vuelve a ser, en este caso, 1. Si es un conjunto de números o variables, 2x y propiedades. Si lo tenemos y está elevado a la 0, también me dice que todo elemento elevado a la 0 es 1. La segunda propiedad me dice que todo elemento o conjunto de elementos elevado a la 1 es igual al mismo elemento. Por lo tanto, si tengo a 4 y está elevado a la 1, esto es 4. Si tengo una variable, sea y elevado a la 1, es y. Y si tengo un conjunto de elementos y los tengo todos elevados a la 1, vuelven a ser cada uno de ellos. La tercera propiedad, 1 elevado a cualquier exponente es 1, lo encontramos acá. Sea que 1 esté elevado a la 3, siempre va a ser 1. O esté elevado a la 5, va a ser 1. O esté elevado a las 200. 1 siempre elevado a un exponente positivo va a ser 1, ¿vale? En este caso, aunque sea n negativo, vamos a darnos cuenta que siempre va a ser 1 también. La cuarta propiedad me dice que todo número o elemento o conjunto de números elevado a la menos n, a un exponente pero negativo, es igual a 1 sobre esa base, ahora elevado al mismo exponente pero positivo. Si tenemos que 2 está elevado a la menos 1, significa que esto es 1 sobre, me dice que la base es la misma, 2 elevado al exponente, pero en este caso positivo. Muy bien, esto sería igual a ¿qué? A 1 sobre 2, porque ya tenemos acá que todo elemento elevado a la 1 es el mismo elemento. ¿Qué pasa si tenemos con otros valores? Si tenemos a 5 elevado a la menos 4, esto va a ser igual a 1 sobre 5 elevado a la 4, positivo. Y si tenemos de igual manera variables, si tenemos a x elevado a la menos 3, va a ser igual a 1 sobre x con su exponente positivo. Ahora tenemos acá en la pizarra otras 4 propiedades. En el caso de la número 5 tenemos que la propiedad nos dice que potencia de igual base, es decir, tenemos la misma a, elevado a exponentes diferentes. Si se están multiplicando las bases, colocamos la misma base, sumamos los exponentes. Aquí tenemos un ejemplo. Si tengo 2 elevado al cubo y 2 y se está multiplicando por 2 elevado a la 5, el resultado me dice que voy a tener que colocar la misma base, como nos dice acá la propiedad, sumo los exponentes 3 más 5 serían 8. Pasa lo mismo si la base es un número, una variable o un conjunto de variables. Veamos siempre lo que está dentro del paréntesis y que está afectándose por el exponente como a, ¿vale? Es decir, tengo a elevado al cubo, tengo la misma a ahora elevado a la 4, la propiedad me dice que ponga la misma a que tengo, la misma base, en este caso es x por y, y sumo los exponentes 3 más 4, son 7. La propiedad número 6 tiene que ver con la división de potencias de igual base. Tengo la misma base tanto en el numerador como en el denominador. Aquí tenemos unos ejemplos. Pues nos dice que cuando dividimos potencia de igual base, lo que hacemos es colocar la misma base y restamos los exponentes. Aquí tenemos el ejemplo, 3 está elevado al cubo entre 3 elevado a la 5. El resultado, por lo tanto, es colocar la misma base 3, resto los exponentes 3 menos 5. No tiene que ver cuál es el mayor, sino el exponente del numerador menos el del denominador. 3 menos 5 es menos 2. Si alguien
tiene alguna necesidad de repasar la regla de los signos al momento de operar, sea que está sumando, restando, multiplicando o dividiendo, los invito a ver un video que he preparado, lo voy a colocar en la descripción de este vídeo, para que puedan repasar la regla de los signos y podamos tener eso ya dominado. Pasa lo mismo acá. Si tengo a x elevado a la 4 entre x elevado a la 3, como es la misma base, puedo colocar entonces la misma base y restar los exponentes. 4 menos 3 sería 1. Y en este caso, ya sé que esto es igual a x. La propiedad número 7 me dice que una potencia que está elevada a un exponente, una base elevada a un exponente, y a su vez está elevado a otro exponente, es colocar la misma base y multiplicar los exponentes. Tenemos el ejemplo. En este caso tenemos a 4 elevado al cuadrado, exponente 2, elevado a la vez al cubo. Colocamos la misma base 4, multiplicamos exponente, 2 por 3 van a ser 6. En este caso, muy interesante, porque tenemos una variable, que es la y, elevada a la 5, y está a su vez elevada a otro exponente, un exponente negativo. Bueno, la propiedad me dice que de igual manera yo tengo que multiplicar los exponentes, no importa que uno sea positivo y el otro sea negativo. Por lo tanto, multiplico 5 por menos 2, menos 10, y pongo la misma base. Ya después aquí aplicaría entonces la propiedad que ya vimos, y ya sabemos que esto va a ser igual, aprovechamos y lo hacemos de una vez, a 1 sobre i elevado al exponente, pero en este caso positivo. Bien, en la propiedad número 8 ya vemos que las bases van a ser diferentes, se están multiplicando, pero a la vez están elevadas a un mismo exponente. La propiedad nos dice que entonces vamos a colocar las bases por separado, con el exponente también por separado para cada base. Es decir, si tengo a 2 por 3 y está elevado al cubo, sería entonces lo mismo que decir 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo. ¿Vale? En el caso de los números, no es tanto el problema porque también pudiéramos multiplicar 2 por 3, 6 y también elevar al cubo, ¿vale? Que sería lo mismo que esta multiplicación. Pero se aplica muy bien es cuando tenemos un número con una variable. Por lo tanto, si tengo 2x y a su vez está elevado al cuadrado, sé que también este es lo mismo que 2 elevado al cuadrado y que ese cuadrado también afecta a la x. Que 2 al cuadrado es 4 y x cuadrado es x cuadrado. Bien, la propiedad número 9 también tiene que ver con potencias de bases diferentes, pero elevadas al mismo exponente. En este caso es la división. Nos dice que entonces vamos a colocar el numerador elevado al exponente y el denominador elevado también al mismo exponente. Veamos el ejemplo. Bueno, aquí el marcador parece que ya no quiere dar más. Tenemos entonces, si tenemos 4 partido de 3 o 4 tercios elevado a la 5, es lo mismo que yo diga 4 elevado a la 5 que mi denominador, que es 3 elevado a la 5. Lo mismo pasa si fuesen variables o incógnitas. Si tengo a x entre y elevado a la 3, es lo mismo que diga entonces x elevado al cubo entre y elevado al cubo. En el número 10 tenemos una división elevado a la menos 1. Nos dice que entonces va a ser igual a la división, pero donde el numerador pasa a ser el denominador y el denominador pasa a ser el numerador. Porque si recordamos, una base elevado a la menos 1 era 1 sobre la base. Y es lo que ha pasado acá. Lo vamos a demostrar, por ejemplo, si yo tengo a x entre 2 y está elevado a la menos 1, es lo mismo que yo diga a 1 sobre x entre 2. Muy bien, estaría elevado a la 1, da el mismo número. ¿Y esto es igual a qué? Aquí hacemos la división de estas fracciones. Este 1 de numerador está también dividido entre 1 sobre x dividido entre 2. Hacemos la doble C y me queda 2 por 1, 2 entre x por 1, x. Por lo tanto, se cumple que el que era numerador va a pasar a ser el denominador y el que era el denominador pasa a ser el numerador, como nos lo dice la propiedad.
Bien, llegamos a la última propiedad, la 11, donde vamos a tener lo mismo, una división elevado a un mismo exponente, solamente que en este caso el exponente es negativo, muy bien, y puede ser cualquiera. Nos dice que va a ser la división, donde cada miembro va a estar elevado al mismo exponente, pero por ser negativo el exponente van a intercambiarse. El que era numerador pasa a ser denominador y el que era denominador va a pasar a ser numerador. Así como en la número 10. Cambia nomás es el exponente. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Tenemos a 2x sobre y está elevado a la menos 3. Aplicando la propiedad, ya sabemos que va a ser y, el denominador pasa a ser el numerador elevado al exponente positivo, muy bien, vean que cambian el signo, y 2x, el que era numerador, pasa a ser ahora el denominador elevado al cubo. Solamente que en este caso, como tenemos 2 elevado al cubo, por la propiedad que ya vimos de la multiplicación, sabemos que 2 al cubo es 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. Y x queda elevado al cubo. Por lo tanto, el resultado es y al cubo sobre 8x al cubo. Bien, tenemos aquí en la pizarra un ejercicio de práctica para afianzar conocimiento. Te pregunto, ¿te atreverías a hacerlo? ¿O al ver tantos números te puedes asustar? Bien, creo que no, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a comenzar. Trabajamos con las potencias de igual base, por lo tanto, identifico que tengo aquí un 3 elevado al cuadrado y aquí un 3 elevado al cuadrado. Por la propiedad de potencia, recordemos que todo esto se está multiplicando y puedo hacer lo mismo. Es decir, lo puedo colocar en orden. Puedo decir que esto es 3 al cuadrado, ¿vale? Entre 3 al cuadrado por 4 a la 4 entre 4 al cubo por 6 a la 8 entre 6 a la 7. ¿Vale? Porque cuando yo multiplico fracciones, muy bien, es numerador con numerador y denominador por denominador. Así que esto es lo mismo que diga colocar la misma base y restar exponentes. 2 menos 2 es 0. Por, coloco la misma base, 4, resto exponente, 4 menos 3, 1. Coloco la misma base, resto exponentes, 8 menos 7, 1. Aquí se coló un 7, por lo tanto esto es igual a 3 a la 0. Ya dijimos que toda base elevada al exponente 0 es 1, por lo tanto me queda 1. 4 a la 1 es 4, por 6 a la 1 que es 6. Y de aquí ya sabemos que es 1 por 4 por 6, 1 por 4 es 4, por 6 son 24. Y allí estaría la solución a nuestro problema. Bien, veamos ahora este ejercicio. Tengo una potencia elevado a una potencia y tengo también una división elevada a una potencia exponente negativo. No nos asustemos, lo que tenemos que hacer es aplicar propiedades. Tengo la primera potencia, dice que 2 elevado al cubo elevado a la menos 2 es colocar la misma base, multiplicar exponente. 3 por menos 2, lo voy a escribir en este caso, 3 por menos 2. Muy bien, lo que estamos aplicando. Por 3 entre 4, no voy a hacer nada por ahora con ese 3 elevado a la 4. ¿Dividido entre quién? Entre 2 elevado a la 3, pero esto está elevado a la menos 3. Ya sé por la propiedad que esto va a ser 3, es decir, se intercambian, partido de 2 entre 2 elevado a la 3, al exponente positivo. Bien, voy a continuar con el problema por acá. Multiplico exponentes aquí, es decir, 2 elevado a la menos 6, porque más por menos es menos, 3 por 2 son 6, por 3 elevado a la 4 sigue quedando igual, sobre, aquí sabemos que el exponente afecta tanto al numerador como al denominador, por lo tanto puedo colocar 3 a la 3 sobre 2 al cubo. Aquí me encuentro con una división de fracciones. Vamos a recordar lo que habíamos dicho ya, la doble C, una manera como puedo dividir fracciones, donde se me hacen esas C. Muy bien. Por lo tanto tengo que esto va a estar multiplicado
va a estar multiplicando a todo el numerador y este numerador está partido entre 1, por lo tanto 3 al cubo va a estar multiplicando ese 1. Quedaría 2 al cubo por 2 a la menos 6 por 3 a la 4 sobre 3 por ese 1 serían 3 al cubo. Y si nos damos cuenta, aquí nuevamente tenemos potencia de igual base. Donde tenemos que hacer es colocar las mismas bases y sumar los exponentes. 3 más menos 6. 3 es positivo, menos 6 es negativo, por lo tanto será resta. 6 menos 3 es 3, pero el exponente, el signo, perdón, va a ser negativo, porque el 6 es mayor. Ahora tengo la división, 3 entre 4 entre 3 al cubo, coloco la misma base, resto exponentes, 4 menos 3 va a ser 1. Bien, tenemos 2 a la menos 3 por 3 a la 1, donde quedaría 3 a la 1 es 3 y 2 a la menos 3 dijimos que eran 2 de 50. Ya no quiero escribir más. Va a ser 2 elevado al cubo. Si desarrollamos sería 3 partido de 8.